En esta clase vamos a trabajar la última parte correspondiente a la unidad 2 y vamos a abordar conceptualmente, introductoriamente, este tema de derechos de los pueblos originarios. Vamos a tomar en esta primera instancia como antecedentes el convenio 107 de la OIT, de 1957, en donde se establece como principio la promoción de mejores condiciones sociales y económicas para los pueblos indígenas en general. Se concede derechos a individuos, no como pueblos o grupos, y el derecho consuetudinario indígena y derecho de la propiedad de la tierra, e insta a la integración e incluso a la asimilación no coercitiva. La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de la ONU, adoptada en 1955, en vigencia desde 1969, se establece el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Estos nos sirven como antecedentes para empezar a desandar esta etapa que vamos a recorrer acerca de los derechos de los pueblos originarios. El derecho de los indígenas son aquellos derechos colectivos que existen como reconocimiento a la condición específica de los pueblos autóctonos. Los mismos incluyen no solo los derechos humanos más básicos a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, la cultura, la religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo. Vamos a ir viendo, ¿no? Ya con lo que hemos recorrido en estas temáticas y las que nos quedan por recorrer, esto que dijimos al principio de la unidad 2, cuando hablamos de los derechos humanos, desde este abordaje general y que vimos que una característica es que era androcentrista. Después hemos hablado de los derechos de las mujeres, de los derechos con perspectiva de género. Ahora estamos viendo los derechos de los indígenas, ¿no? Cómo estos colectivos van demandando esta pertenencia y estos reclamos a los derechos que les son propios, ¿no? Y ustedes tienen como lectura obligatoria la Convención 169 de la OIT, es la que le pedimos para la realización del trabajo práctico, que es uno de los antecedentes específicos en relación a los derechos de los pueblos. En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción de exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Esta convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte en la presente convención entre ciudadanos y no ciudadanos. Entonces, vamos a ir mirando esta primera aproximación que tiene que ver con lo que se establece como discriminación racial y el objeto que es estas condiciones, ¿no? De bregar por las condiciones de igualdad en relación a los derechos humanos y en las libertades fundamentales, en todas las esferas. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos de ciertas personas que requieren la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarle en condiciones de igualdad el disfrute
o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medida de discriminación racial siempre que no conduzcan como consecuencia al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzado los objetivos para los cuales se tomaron. En el convenio 169 de la OIT aparecen claramente algunos nudos centrales en relación a los derechos. Uno es la integración cultural, que tiene que ver con el reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales. ¿No? Cuando hablamos de integridad cultural, hacemos referencia a los modos de vida, las costumbres, tradiciones, instituciones, leyes consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas de organización social que se presentan diferentes a las de la población dominante. Otro elemento es la consulta y participación sobre uso, administración y conservación de sus territorios y recursos naturales, que garantiza que los pueblos puedan y deben, ¿no? Deben participar y ser consultados en las decisiones, medidas y programas que los afecten directamente. Esta establece que esta consulta tiene que ser de buena fe. ¿Qué significa esto? Es que se gestione, por ejemplo, el idioma de las personas implicadas, que esta consulta sea real y que sea oportuna, ¿no? Que sea después de que se decidió algo en relación a esas comunidades. Esta consulta y participación también implica la organización indígenas representativas. No es a quien el Estado, por ejemplo, se le ocurre invitar, sino que también tiene que tener en cuenta estas organizaciones. Otro elemento que aparece en el convenio de la OIT es decidir las prioridades. ¿Esto qué significa? Que las mismas comunidades, los mismos pueblos pueden definir cuáles son aquellas cuestiones importantes, prioritarias y controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Estos procesos pueden afectar sus vidas, sus creencias, sus instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. En la legislación argentina, los derechos de los pueblos y las personas indígenas reconocidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas forman parte de la misma, ¿no? Estos derechos, por ejemplo, se reconocen en la Constitución de la República Argentina, en los tratados de derechos humanos como jerarquía constitucional, el convenio 169 y algunas leyes nacionales y provinciales. En la normativa nacional que nombrábamos recientemente, la primera es la Constitución de la Nación Argentina, donde se incorpora tratados de derechos humanos en su artículo 75, inciso 22, y en el inciso 17 del año 1994. Se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, se reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. La ley 23.302, sancionada en
el año 1985 y promulgada en el mismo año, se establece la Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, ¿no? Y están los objetivos, define qué son las comunidades indígenas, se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, se trata acerca de la adjudicación de tierra, los planes de educación, salud y vivienda. Con respecto a la creación del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene como propósito asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía de los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente, ¿no? Este es interesante porque vamos viendo que las leyes, es importante que se vayan estableciendo estos mecanismos o estas organizaciones o instituciones a las cuales las comunidades pueden ir demandando, ¿no? En relación al cumplimiento de estas normativas. En 1992, la ley 24.071, se aprueba el convenio 169 de la Organización Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Fíjense que es promulgada en el 92, publicada en la ley 24.080 del Boletín Oficial y entra en vigor en el año 2000. Ya pasa un tiempito considerable. La ley 26.160, sancionada en el 2006 y promulgada también en el 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes. Acá vamos a aclarar de nuevo que no hace falta sabernos de memoria el número de las leyes, pero esto nos va dando una idea en relación al recorrido histórico, ¿no? En lo que van surgiendo estas normativas. Habíamos dicho que las normativas también van adecuándose a las demandas de los colectivos, ¿no? De los colectivos que procuran y promueven estas que se concreten estas demandas en derechos. La ley 26.994 del Código Civil y Comercial de la Nación, aprobada en el año 2014, aprobó la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual se hace mención a los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en los siguientes artículos: 14, 18, 225 y 240. En el artículo 14 se expresan los derechos individuales y de incidencia colectiva. Entonces se reconocen estas dos grandes categorías, y la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. En el artículo 18 se establecen los derechos de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. En el título 3, el capítulo 1, hace referencia a los bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva. En el artículo 225
los inmuebles por su naturaleza, ¿no? Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre, ¿no? Es interesante para ir conceptualizando algunos de los términos que va a hacer referencia a los derechos de los pueblos indígenas. En la sección tercera se hace referencia a los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. En el artículo 240 vuelve a aparecer los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes deben ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Deben conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Entonces, vamos a ir viendo cómo se establece esta cuestión individual colectivo, ¿no? Y cómo se hace referencia al cuidado del interés público. La ley 25.517 y su decreto reglamentario 701 del año 2010 establece el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como encargado de coordinar, articular y asistir en el seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas y acciones dispuestas por la Ley 25.517. Se estableció aquí que deben ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y o comunidades de pertenencia que los reclamen los restos mortales de integrantes de pueblos que formen parte de museos y o colecciones públicas o privadas. ¿No? Es muy interesante la recuperación, ¿no? De esto que en algún momento ustedes deben haber visto circular, por ejemplo, hace muy poquito en Salta volvieron estos restos de esos niños, ¿no? Como puestos en lugares y museos de un acceso más occidental, ¿no? Como muestra de alguna época de aquellos estudios que se realizaban a los pueblos indígenas. En la ley 26.206 del Honorable Congreso de la Nación Argentina, en el año 2006, la Ley de Educación Nacional establece el sistema educativo nacional y tiene un capítulo completo, el capítulo 11 de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que creemos que es un reconocimiento dentro de este sistema, ¿no? El sistema pensado a nivel estructural y nacional, este apartado sobre la consideración del respeto por las lenguas de las comunidades aborígenes, ¿no? Y en el artículo 52 se la instituye como una modalidad de los niveles iniciales, primarios y secundario que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y a fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, y que los y las ayude a desempeñarse activamente en un mundo multicultural. La educación intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas, población étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. En el artículo 53, el Estado
se compromete y es responsable de una cierta cantidad de acciones en relación a la educación intercultural bilingüe. Hoy podemos ver estos mecanismos de participación permanente, formación docente específica, inicial y continua, la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, la generación de instancias de participación en los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas. ¿No? Es interesante, la profe Sofía Brailovsky ha participado de una experiencia hace unos poquitos años en el trabajo de las láminas de educación sexual integral con las comunidades aba-guaraní y las comunidades quechua, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estas pequeñas acciones que terminan impactando en relación a esta educación intercultural bilingüe. En la ley 23.162 se incorpora un artículo a la ley 18.248 y este artículo aclara sobre la inscripción de los nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas que no contrarían los dispuestos por el artículo 3º, incisos 5º, parte final, ¿no? Y en el artículo 3, el derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente con la salvedad que no podrán inscribirse más de 3 nombres. Para muchos y muchas de ustedes esto les sonará común, pero hasta, no, fíjense los años, no, el registro civil no aceptaba los nombres ¿no? de estas voces de las comunidades. Incluso en los 90 podría ser como segundo nombre, y a partir de estas normativas se puede elegir el nombre de pila, algún nombre que remita a estas lenguas de las comunidades originarias. En la ley 25.607 se establece la realización de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas aprobada en el año 2002. La ley 27.118 del año 2014 y publicada en el 2015 declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena. Sabemos que cuando se declara de interés público pasa a ser posible de ser tratada en el marco de los derechos, ¿no? Y se puede incorporar en las políticas públicas. Les vamos a compartir en la descripción un enlace de las normativas nacionales y provinciales en relación a los pueblos indígenas y los derechos, para que ustedes puedan explorar ¿no? esto que le fuimos compartiendo en esta clase muy introductoria acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Los y las invitamos a explorar este enlace, los y las invitamos a leer el convenio que tienen como bibliografía obligatoria, y tenemos también una propuesta interesante para la realización del trabajo práctico, que es articular estas conceptualizaciones en relación a la realidad de las comunidades originarias de nuestras provincias, pudiendo identificar sus demandas y necesidades, ¿no? Así que bueno, los invitamos a leer y a participar de estas actividades.